Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivadas de orden superior algebraicas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Hallar la tercera derivada de y es igual a raíz séptima de x a la 3. Nos podemos dar cuenta que estamos frente a un ejercicio al cual hay que hallarle la tercera derivada. Pero recordemos que en este caso, para hallar la tercera derivada de este ejercicio, tenemos en la función, por tal motivo nos toca hallar la derivada inicialmente, o sea, la primera derivada, luego que hallamos la primera derivada, hallamos la segunda derivada y posteriormente que vamos a hallar la tercera derivada. De pronto en algún ejercicio nos dan la primera derivada y nosotros a partir de ahí hallamos la segunda y la tercera, o nos dan la segunda derivada y nada más hallamos la tercera. En este caso hay que hacer todo el proceso. Entonces miremos de que la función me dice y es igual a raíz séptima de x a la 3. Recordemos de que para hallar la derivada nos toca reexpresar ese radical en términos de potencia. Y para eso vamos a aplicar la siguiente propiedad. Miremos la propiedad que vamos a aplicar. Cuando nosotros tenemos raíz enésima de a la m, esto es igual a la m sobre n. Cualquier expresión que tenemos en términos de radical lo podemos representar en términos de potencia y viceversa. Cualquier expresión que tenemos en términos de potencia lo podemos representar en términos de radical de acuerdo a la necesidad que tengamos. Entonces, esta es la primera propiedad que vamos a utilizar en el día de hoy. Vamos a proceder a hacerlo de manera detallada, paso a paso. Reescribimos el ejercicio y quedaría y es igual a x. Bueno, no se hace necesario el paréntesis, x a la 3 sobre 7. Recuerden que el índice del radical pasa a ser el denominador del racional que queda como exponente y el exponente de la cantidad subradical va a ser el numerador de dicho racional. Entonces ya en ese orden de ideas le hemos dado aplicabilidad a esta propiedad, la cual nos permitió reexpresar el radical en términos de potencia. Una vez que lo tenemos así, ya estamos en condiciones de comenzar a hallar la derivada. Entonces procedemos y quedaría de la siguiente manera. Recuerden que estamos haciéndolo de manera detallada, paso a paso. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de x elevado a la 3 séptimos. Una vez que ya tenemos expresada la derivada de la función, entonces nos damos cuenta que nos toca hallar la derivada de una potencia. Para darle efecto vamos a recordar aquella propiedad que nos permite hallar la derivada de una potencia y dice lo siguiente, esa regla dice lo siguiente: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de a la n, esto va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. Esta es la regla que me va a permitir hallar la derivada de una potencia, la potencia de una variable. En este caso quedaría de la siguiente manera: derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 séptimos que multiplica a x a la 3 séptimos menos 1. X que multiplica a 3 séptimos menos 1. ¿Qué nos toca hacer ahora? La diferencia de racionales que tenemos en el exponente. Entonces vamos a proceder a recordar que para hacer la diferencia de racionales se procede de la siguiente manera. Si tenemos el racional a sobre b menos c sobre d, esto va a ser igual a por d menos b por c sobre b por d. Bueno, de esta forma vamos a proceder haciendo la operación. Entonces hagamos aquí la operación y quedaría 3 séptimos menos
1, recuerden de que cualquier número entero que le pongamos 1 en el denominador lo convertimos en racional y decimos 3 por 1, 3, menos 7 por 1, 7, sobre 7 por 1, 7. Esto es igual a menos 4 séptimos. Vale. Ya hemos hecho la operación. Para tales efectos quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 séptimos de x a la menos 4 séptimos. 3 séptimos de x a la menos 4 séptimos. Bueno, ya en ese orden de ideas ya hemos llegado al final de dicho ejercicio. Para tal efecto nosotros lo resaltamos en una cuadrícula con el fin de evidenciar dicha respuesta. Vamos a borrar la operación complementaria y procedemos entonces a particionar aquí el tablero. Vamos a particionar para proceder a hallar la segunda derivada. Entonces ahora sí, vamos a hallar la segunda derivada. Decimos derivada, la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de ¿qué? De 3 séptimos de x, de 3 séptimos de x a la menos 4 séptimos, a la menos 4 séptimos. Hemos procedido ya a comenzar a hallar la segunda derivada, que a partir de la segunda derivada en adelante que se denominan derivadas de orden superior. Entonces aquí tenemos que hallar la derivada de una constante por una variable. Recordemos esta regla de derivación que me dice lo siguiente. Si nosotros tenemos en general derivada con respecto a x de c, siendo c una constante y v una variable, esto va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de v. Entonces procedemos a aplicar esa regla de manera detallada paso a paso y quedaría derivada, la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 séptimos por la derivada con respecto a x de x a la menos 4 séptimos. Y ahí estamos en el punto el cual nos toca hallar la derivada de una potencia. Para tal efecto recordemos la regla que copiamos, la segunda regla, que es la que nos permite hallar la derivada de una potencia. Entonces le damos aplicabilidad de manera detallada paso a paso y tendríamos la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 séptimos aplicando la derivada de la potencia. Vamos a meter esto en un signo de agrupación, sería menos 4 séptimos. Recuerden de que el exponente pasa a ser el coeficiente de x a la menos 4 séptimos menos 1. Estamos aplicando la regla número 2 que tenemos escrita ahí. Ahora en este orden de ideas simplemente nos toca resolver las operaciones indicadas y tendríamos la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 séptimos que multiplican. Aquí podemos resolver, vamos a dejarlo indicado y después resolver. Podemos resolver o podemos dejarlo indicado y después se resuelve. De x tenemos menos 4 séptimos menos 1. Hacemos la operación complementaria si es preciso, menos 4 séptimos menos 1. Le ponemos denominador 1 para completar el racional y tendríamos menos 4
menos 7 sobre 7. Y en este orden de ideas tendríamos menos 11. Menos 11 séptimos. Menos 4 por menos 7 da menos 11. Menos 11 séptimos. Entonces tendríamos en el exponente menos 11 séptimos. Ahora sí podemos desarrollar las operaciones que tenemos acá en los coeficientes. Y quedaría menos, por más daría menos, tendríamos entonces la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 3 por 4, 12, menos 12 sobre 7 por 7, 49. Menos 12, 49 de x a la menos 11 séptimos. Bueno, vamos a borrar la operación complementaria y miremos a ver qué se puede hacer en este caso. Entonces no se puede simplificar. Para tales efectos vamos a encerrarlo en una cuadrícula como es nuestra costumbre para resaltar dicho resultado. Bueno, vamos a particionar el tablero nuevamente y procedemos entonces a hallar la tercera derivada. Particionamos y ahora ya tenemos la primera derivada, la segunda derivada y vamos a hallar la tercera derivada, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. La tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de menos 12 49 menos 12 49 de x a la menos 11 séptimos. A la menos 11 séptimos. Ya tenemos esto expresado de esta manera y nos damos cuenta que, como en los dos ejercicios anteriores, tenemos la derivada de una constante por una variable. Para tal efecto, nosotros aplicamos la propiedad número 4 que tenemos escrita acá, derivada de una constante por una variable, y tendríamos la tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 12 sobre 49 por la derivada con respecto a x de x a la menos 11 sobre 7. Bueno. Y hemos aplicado la regla número 4 que tenemos escrita acá. Ahora observamos que nos toca ya la derivada de una potencia. Para tal efecto, recordemos que para hallar la derivada de una potencia tenemos la regla número 2 acá escrita. La copiamos en la parte inicial del ejercicio. Sería entonces de la siguiente manera. La tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 12 sobre 49 que multiplica, vamos a abrir un paréntesis puesto que esta expresión pasa a ser acá como el coeficiente sería menos 11 de la variable, menos 11 séptimos de x va a ser el coeficiente de esta variable elevado a la menos 11 séptimos menos 1. Y le hemos dado aplicabilidad a qué? Le hemos dado aplicabilidad a la propiedad número 2, que es la derivada de una potencia. Nos procedemos y esto quedaría de la siguiente manera. La tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual. Vamos a dejarlo tal cual como hicimos ahorita. Después resolvemos las operaciones indicadas. Menos 12 sobre 49 que multiplica a menos 11. Esto lo podemos resolver enseguida, pero me gusta más hacer los procedimientos tal cual. Aquí tendríamos menos 11 séptimos menos 1. Hagamos la operación auxiliar acá. Menos 11 séptimos menos 1. Hacemos la operación y quedaría
menos 11. 1 por menos 11 sería menos 11, menos 7 por 1 sería 7, sobre 7 por 1, 7. Esto daría menos 18 séptimos. Bueno, son operaciones muy elementales, pero en algunos casos fundamental recordarla para que no haya lugar a confusión alguna. Quedaría de esta manera entonces, resolviendo quedaría la tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos por menos da más, multiplicamos 11 por 12 y 49 por 7. Vamos a ver aquí con la calculadora cuánto da 11 por 12, da 132. 132. Y 49 por 7, 49 por 7 da 343. 343. Bueno, sumamente sencillo. X a la menos 18 séptimo. Vamos a borrar las operaciones auxiliares. Las operaciones auxiliares las borramos y buscamos un marcador para resaltar dicho resultado. Quedaría entonces 132 sobre 343x a la menos 18 séptimos. Y este sería, vamos a resaltarlo con rojo, el resultado de dicha tercera derivada. Lo resaltamos en una cuadrícula para que siempre quede presente. Y vamos a particionar acá el tablero para que no haya lugar a confusión alguna. Bueno, listo. De esa manera podemos darnos cuenta que ya hemos abordado lo que nos pedía el ejercicio. Nos decía que hallar la tercera derivada de dicha función. Para tales efectos nosotros teníamos que ver que tenemos la función y le hallamos la primera derivada como es costumbre. A partir de la primera derivada nos apoyamos y hallamos la segunda derivada. Y a partir de la segunda derivada hicimos la tercera derivada. Siempre recordando las reglas o propiedades que en el momento oportuno se hicieron necesario que recordáramos. Es un ejercicio muy sencillito, simplemente hay que tener bien cimentados los conocimientos previos de las derivadas. Lo demás es hacer un proceso consecutivo de las demás derivadas que nos piden. Esto es como si fuera un repaso a mayor profundidad. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.